En este programa. Afinando el oído, con los expertos en radio. Afinando el oído con Armando Grijalva. Buen día, América Latina. Yo soy Armando Grijalva, el apasionado de las sonoridades que todos los años celebra y festeja a la radio por el Día Mundial. Así que en esta ocasión cerramos esta semana de festejos con un invitado especial que siempre es una sorpresa. Pero sobre todo, lo que nosotros hacemos aquí es poner en relieve los talentos que trabajamos en este medio que ya tiene más de un siglo de trascendencia. Y en este caso también vamos a utilizar tecnologías que se utilizan actualmente. De otro lado, desde esta ciudad de Quito, tan patrimonial, equinoccial, en fin, con fríos en las tardes, pues estamos aquí cumpliendo lo que siempre hacemos. Con lluvias, con calor, lo que sea, siempre estamos al pie del cañón. Este festejo se realiza gracias a las voluntades de AG Producción Multimedia, Chasquicón, Signis Oclag Ecuador y también de Sin Fronteras Media. Y con, obviamente, la compañía de usted. Y este día especialmente, hoy, 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, ahora sí es que es cierto que vamos a decir en coro, ¡que viva la radio! Entonces, bien, como también nos acompaña la tecnología, la inteligencia artificial nos permitió hacer esta canción. La radio cumpleaños, hoy gritamos 1000 canciones nos ha dado sin parar. Desde el amanecer hasta el ocaso, siempre tiene algo nuevo que contar. Feliz cumpleaños, radio de corazón, nos das tus ondas con pasión. Nunca apagas esa conexión, eres nuestra melodía y razón. Desde las noticias hasta el buen humor, la radio sabe cómo hacernos vibrar. Nos acompaña en la rutina del día, con su magia siempre nos va a sanar. Feliz cumpleaños, radio de corazón, nos das tus ondas con pasión. Nunca apagas esa conexión, eres nuestra melodía y razón. Desde las noticias hasta el buen humor, la radio sabe cómo hacernos vibrar. Nos acompaña en la rutina del día, con su magia siempre nos va a sanar. Feliz cumpleaños, radio de corazón, nos das tus ondas con pasión. Nunca apagas esa conexión, eres nuestra melodía y razón. Feliz cumpleaños, radio de corazón, nos das tus ondas con pasión. Nunca apagas esa conexión, eres nuestra melodía y razón. La música nunca falta en las emisiones de radio porque es uno de los elementos del lenguaje sonoro. Y en la radio, pues indudablemente, entretiene, cumple una función gramatical, cumple funciones emotivas, en fin. Por eso es que ponemos también música. Ahora bien, nosotros no estamos solos. Estamos acompañados desde distintos territorios, no solo del Ecuador, sino de Iberoamérica. Y por eso es de que en los mensajes que nos han enviado durante esta semana, hemos editado algunos que ahora usted los va a escuchar. La radio es un medio de comunicación único,
para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma democrática. La radio sigue siendo, además, el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Se cree que las ondas de la radio seguirán viajando eternamente. Por ello, en este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, nos unimos a esta sonada celebración. Un abrazo y saludo de Pepe Granizo Cisneros, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. ¡Que viva la radio! Hoy celebramos a un medio que ha acompañado a la humanidad a lo largo del tiempo, informando, educando y llevando esperanza a cada rincón del mundo. La radio es voz, es compañía, es cultura y sobre todo es un puente que une corazones sin importar la distancia. En este mundo cada vez más digital, la radio sigue siendo un faro de confianza y cercanía, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia, estar siempre presente, acompañando en los momentos más importantes de la vida. En este Día Internacional de la Radio quiero enviar un fraternal saludo a todos los amigos de Afinando el Oído. A Armando Grijalva, un gran amigo, maestro y compañero de radio, un fuerte abrazo, que Dios bendiga esta hermosa labor que están realizando. Les saluda Cristian Corral, trabajo actualmente en Radio María Ecuador, y recuerden que la radio siga transmitiendo fe, verdad y esperanza por muchos años más. La radio es más que sonido, es conexión, información y compañía. Eres tu voz, esa fuerza que transmite historias, emociones y verdades al mundo. Hoy celebramos a quienes hacen posible que cada frecuencia nos acerque más. Hola, soy Catalina Cadena. Buen día con todos. Soy María Belén Calvache, investigadora de la historia de la comunicación de este país. En este Día Internacional de la Radio, me uno a ustedes para celebrar el sonido, la transmisión de emociones, la información y la cultura. Hoy, en Afinando el Oído, sigamos con esta fiesta sonora, porque la radio es la mejor forma de estar conectados. El Día Internacional de la Radio lo celebramos con Afinando el Oído. Seguimos esta invitación del gran maestro Armando Grijalva, mentor de la radiodifusión en Ecuador y uno de los precursores de la conmemoración de este Día Internacional de la Radio. Afinando el Oído, nos sumamos a esta fiesta. Mi nombre es Andrés Luna Montalvo, alumno y comunicador graduado de la Universidad Politécnica Salesiana. Hola querido oyente, soy Paola Álvarez y te invito a celebrar el Día Internacional de la Radio junto al programa Afinando el Oído con nuestro queridísimo Armando Grijalva. Muchas gracias por sus saludos, por acompañarnos con sus voces, darnos aliento, en fin, y también experiencias que nos cuentan. Y todas aquellas cosas que siempre son gratas, nosotros las aprovechamos para ponerlas en su consideración, para que también identifique a esos personajes que en distintas ciudades e inclusive en comunidades siempre están haciendo este trabajo de comunicación popular, ciudadana, en fin. Y bueno, ya que estamos en esta tercera partecita, debo indicarle que nosotros estamos transmitiendo en YouTube, Facebook y algunas piecitas, obviamente pasamos también en TikTok. Agradezco el apoyo de la comunidad comboniana que aquí en Quito nos acoge y el año anterior también, pero sobre todo el apoyo de Alex Dávila y mi buen amigo Freddy, que de vez en cuando se asoma por aquí y siempre nos da una mano que se agradece y ayuda. Mi agradecimiento también a toda esa audiencia que se ha hecho notar especialmente en el Facebook y también en el WhatsApp, que nos felicita, que le gusta las historias que hemos contado con Jerónimo Meneses, con Jimena Leiva y también con el 10 sobre 10, Luis Ernesto Terán. Y la sorpresa de hoy es nuestro invitado, porque nuestro invitado trabaja en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Él
Antes se decía secretario ejecutivo, ahora es coordinador general. Así van cambiando las cosas, como en la radio también han cambiado muchas. Así que damos la bienvenida a Fernando López Forero de ALER. Bienvenido, Fernando. Bueno, que viva la radio, porque ¡que viva la radio! El día Hoy es propio el de día. la radio. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, sí. Solo decirte que ALER ha cambiado su denominación, porque como dice la canción, cambia, todo cambia. Todo cambia. Entonces ALER hoy se denomina, aunque no cambia su sigla, es una denominación que es Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Ujú. Por la historia, eso tiene Claro. una razón, pero es un poco por la historia. Y agradezco mucho y un abrazo para toda la gente que sintoniza, escucha, ve, siente, se emociona con este tipo de producciones, porque si no hay emoción, no hay pasión, y si no hay pasión, como dicen, no hay compromiso. Así que muy contento de estar por acá. Así es como cambian las siglas, no, pero las denominaciones, no solamente porque hay un servicio y compromiso, como decía Fernando, sino también porque la tecnología exige que ampliemos los espectros de trabajo, las rutinas también han cambiado. Así pues, obviamente, Corape también, la denominación se mantiene, pero es la coordinadora de radios populares, comunitarias, educativas. El CIESPAL mismo era Centro Internacional de Estudios Superiores Así de es. Comunicación para América Latina, y pues ahora también se mantiene CIESPAL, pero hay otro tipo de compromisos. Pero bien, así mismo es. La vida es Así así. mismo es, Esta sí. es la época que nos ha tocado vivir y estamos en la fiesta de la radio. ¿Mm? Por eso queremos saber de primera fuente, en primera voz, por qué Fernando se involucra en la radio. Pero para eso, como hay muchas personas que posiblemente no le identifican porque no está en el dial de la FM o tales cosas, más bien, Fernando, dime de dónde, la historia de vida. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué te metiste en la radio? ¿Cómo van las cosas ahora? Bueno, cuente. Bueno, mira, yo creo que ya se dieron cuenta que yo soy colombiano y que estoy aquí en el Ecuador desde el año 90, entonces suma y reste, unos 33 años. Pero ¿cómo acabé en este mundo más que de la radio solamente? De la comunicación. Yo estudié comunicación en la Universidad Javeriana y desde ahí en Colombia comenzamos en la institución donde trabajaba en el año 88, 89, 90 a generar espacios de intercambio y de red de experiencias en ese momento comunitarias y popular en Colombia, en distintas regiones. Y ahí creo que me conecté con esta comunicación, que es una opción de vida por acompañar los procesos organizativos de comunidades y poblaciones vulnerables. En el año 90 me ofrecieron un trabajito aquí con la OCLAC, que ustedes la conocen muy bien, y estuve trabajando ahí con la OCLAC 7, 8 años en el diseño, planificación e implementación de una serie de cursos de formación a distancia para comunicación impresa, para comunicación radiofónica, y dejamos diseñado uno en video, pero que no hubo los recursos. Y ahí estuve desde el año 90 hasta el año 98, y luego, así rapidito, volví a Colombia a trabajar en otra cosa, que fue trabajar con la gestión pública. Trabajé con la alcaldía de Bogotá y luego regresé en el año 2000 a ser el coordinador regional de AMARC. Y ahí estuve 3 años, aprendí mucho porque estaba en una situación muy compleja, AMARC, que ustedes conocerán a José Ignacio López. José Ignacio fue el impulsor de AMARC América Latina. Cuando él cumplió 10 años hicieron una convocatoria y bueno, acabé yo ahí en ese chicharrón. Y a los 3, 4 años me retiré de AMARC haciendo algunas cosas muy en coordinación con ALER. Y en ese momento regresé a Colombia a seguir trabajando con la gestión pública. Y para no alargar mucho la historia, regresé en el año 2011 a Ecuador y ahí trabajé de nuevo en gestión pública, pero aquí en Ecuador, en cargos públicos con la alcaldía de Quito,
con el Ministerio de... Yo estuve gerenciando, fíjense cómo es la vida, la segunda parte de la implementación de las radios indígenas que el correísmo promocionó. Y saliendo de eso, trabajé después en el Ministerio de Relaciones y hasta hace un año me perdí de esta película porque me metí a trabajar con todo lo que significa la migración forzada. Fui director nacional del Servicio Jesuita de Refugiados y fue una experiencia impresionante, o sea, es de las situaciones más dolorosas que yo he conocido en mi vida, el tema migratorio, que ese es un tema largo. Y ahí acabé hace un año y abrieron una convocatoria para ALER y aquí estoy, en la coordinación general de ALER, con ese recorrido así en corto. Una rápida revisión de la vida profesional de Fernando aquí en Afinando el Oído. Y claro, afinamos el oído, afinamos la vida, afinamos un poco de cosas. Y yo recuerdo que cuando le conocí a Fernando, estábamos organizando con CIESPAL el primer encuentro de radialistas y televisionarios. Radioapasionadas y televisionarios, así era la cosa. Bueno, ahí se dará, si nos cuentas, nos haces de acuerdo de eso, porque fíjate, yo creo que ya desde antes, la radio mismo y los medios y quienes trabajábamos en comunicación popular y comunitaria, ya nos dábamos cuenta que era necesario hacer lo que ahora llaman coworking, el trabajo colaborativo. ¿Cómo fue esa experiencia, Fernando? Tú estuviste pero ahí. mire, yo le cuento una cosa que conecta con eso de una manera muy... Los astros se juntan. Este año vamos a organizar la cuarta celebración de un evento como el que hicimos en el año 95 y que tú mencionas, que se llamó el Festival de Radioapasionadas, Radioapasionados y Televisionarios y Televisionarias, que fue en CIESPAL. Así es. Después se hizo en Colombia, se replicó en Cuba. Y ahora, en octubre de este año, estamos de nuevo 8 organizaciones, que no son el grupo del 8, iniciales. Las iniciales, pero están algunas, que estamos organizando para este octubre, así que ustedes tienen que prepararse para ir a Colombia. Porque la cosa va a ser en la Universidad Javeriana. Y vamos a intentar reunir otras vez 500 o 600 personas de esas experiencias que desde el año 95 vienen haciendo comunicación. Yo no soy muy amigo de los adjetivos, pero creo que es una comunicación que está comprometida con los sectores vulnerables, marginalizados, que aportan mucho a la vida. Entonces, vamos a renovar eso que en el 95 fue una cosa maravillosa. Yo la recuerdo con mucho cariño. Yo estuve, era parte de los 8. En ese momento estaba representando a la UCLAC. Hoy estoy representando a ALER. Y las 8 que estamos para conectar con el hoy, preparando esto, somos CIESPAL, AMARC, ALER, la UAC, está la Universidad Javeriana, Comunicarte en Colombia y Corape aquí en Ecuador. O sea, eso yo creo que tenemos que hacerlo. Mañana tenemos una reunión para sentarnos y comenzar la preparación. Pero esa historia está cargada de búsquedas. Y yo reduciría esa búsqueda a una expresión. Seguimos desde el hacer y desde el aprender haciendo, buscando y encontrando respuestas filosóficas al quehacer radiofónico. Yo me acuerdo que en una ocasión que yo fui maestro de radio, más que meterme en las cosas técnicas, promoví una asignatura que se llamaba Filosofía de la Radio. Porque creo que la comunicación en general, acá por la radio, hoy en la multimedia, en lo digital, tiene que fundamentalmente hacerse preguntas frente a la vida que a través de la acción de comunicación le construye respuestas a lo que pasa en el mundo, pero particularmente en el mundo conflictivo, doloroso que estamos viviendo hoy, de realidades como la migración, de realidades como las guerras, de realidades como el cambio climático, etcétera, etcétera. Pues qué bueno que nos cuentas de esto, porque nosotros también estamos haciendo esfuerzos porque desde la academia, para quienes me conocen saben que trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana y yo la próxima semana empiezo a proponer el proyecto
de sonoridades para que sean varias las sinfonías de sonoridades que recorren el Abya Yala. En ese sentido, pues obviamente la radio ocupa un papel importante porque desde las radios es que se ha trabajado muchas etnografías y ahora, claro, con las narrativas sonoras en digital, en fin, se ha potenciado más todavía, solo a que no están así expuestas en las vitrinas comerciales, pero sí en las vitrinas culturales, inclusive filosóficas, en fin, porque hemos hecho algunos ensayos ya después de experiencias y ahora con firmeza, con más de 140 programas entre la Universidad Central, la Universidad Andina y la Salesiana para el encuentro de otras filosofías. Entonces ahí hemos visto que aquí hay un montón de cosas que, claro, la radio está ahí. La radio es vida y es, sí, pues es un universo que sale de las voluntades, de la imaginación de las voluntades que trabajamos en estos medios. Y entonces, bueno, ¿cómo va la agrupación ALER? Ya no es que haga solamente este evento, todos los años siempre está haciendo muchas cosas. Sí, sí. Bueno, mira, solo te quiero conectar algo porque me parece muy importante lo que tú estás planteando de las sonoridades. Hay una persona que tú y yo conocemos que se llama Mayra Esteves. Mayra es una persona que desde hace ya un par de décadas, si no más, ha instaurado un área de la investigación, pero que es investigación-acción, fruto de las experiencias que ella ha hecho y experiencias que hacen otras personas, que son los estudios sonoros desde la cultura, ¿sí? Los estudios sonoros desde la cultura. Ella instauró eso y ha venido haciendo un trabajo muy valioso. Ahora mismo está en la Antártida. Así es. Haciendo una investigación bien interesante porque ella ha conectado mucho el mundo de la cultura, que es una de las cosas que vamos a tratar de conectar en el encuentro. Pero bueno, para contarte de ALER, o sea, voy a decirlo con sinceridad, ¿qué encontré yo en ALER hace un año? Habiéndome perdido casi 8 años de ese mundo, pero no del mundo de la comunicación, porque trabajé mucho en la comunicación, en toda la compleja realidad de la migración forzada. ¿Pero qué encontré en ALER? Para ser muy optimista, mira, encontré una capacidad de producción en red impresionante y con una capacidad de descentralizar esa producción impresionante. ALER ha consolidado en este tiempo 5 redes de producción temática. Una red de migración, una red de la Panamazonía, América, la red panamazónica que hace un programa semanal, una red que trabaja todo el mundo de América indígena en red para recuperar toda la expresión y la voz de las culturas ancestrales, una red quichua, que es la única que históricamente trabaja en la región andina, Ecuador, Perú y Bolivia particularmente, un programa hecho en esa mezcla entre el quichua y el quechua. Y la red de corresponsales que sigue haciendo un noticiero temprano que se llama Contacto Sur, noticioso diario y un programa en la tarde. Ahora, esas redes están descentralizadas, ya no se hacen desde aquí, desde Quito. Hay una coordinación en cada país que se turna y que van haciendo una producción en red que agrupa el material, el insumo, lo va produciendo con un sentido y con una estética. Y hoy, enfrentando los retos de la multimedia, del recurso de la inteligencia artificial, que ahorita me gustaría que comentáramos un poco eso. Y es un reto, es una fuerza de ALER. Y también la fuerza que le dan sus socias, porque ALER son las socias. Corape aquí en Ecuador, que tiene un trabajo magnífico. FEJER en Guatemala, un par de radios en México, una coordinadora en El Salvador, en Honduras, en Panamá hay contactos, en Honduras está la Radio Progreso y otra radio con la cual estamos haciendo contacto. En Colombia, tú sabes que en Colombia hay en este momento cerca de 1.500, algunos dicen 2.000 radios comunitarias. Pero como ALER está la socia que se llama Comunicarte, que la dirige otra persona que tú la conoces. Alma Montoya. Almita Montoya. Que por cierto, si me permites, solo te pregunto, Alma Montoya creó la carrera de comunicación social en la Universidad Politécnica Salesiana. La Salesiana, ¿no? sí. Y está cumpliendo
25 Qué años maravilla. de aquel esfuerzo que puso Eso nuestra fue buena muy amiga. importante, muy importante. Definitivamente, Alma, era una propuesta justo para el cambio, para el desarrollo. claro, Comunicación para el para desarrollo. el desarrollo. Bueno, perdón. Y Alma no, Alma sigue ahí en Bogotá ella creó, bueno, yo nunca he entendido si se retiró o no de las Paulinas, hermano. Ella sigue siendo Paulina, Sí. pero armó un trabajo muy importante en Colombia. Y hay otra contacto de Aler que es La Esquina Radio, que está en Antioquia, Ujú. una Sí, emisora sí, sí, muy sí, linda, sí. que tiene un trabajo Conocí. con coordinadoras. Ujú, La Cometa, que está en Santander. ujú. Y aquí Corape, en Perú, la CNR, que era una coordinadora magnífica, se disolvió, pero ahora hay una que están haciendo, una coordinadora nacional de comunicación. En el Perú está volviendo a germinar. En Bolivia está Arbol, ACLO y Radio Santa Cruz, divididas un poco por todo el escenario político. En Argentina está la Federación Argentina de Radios Comunitarias, que enfrentan un problema muy complejo con la llegada de este personaje llamado Sí, Milei. sí. En Chile, un par de emisoras. Y en Paraguay siguen existiendo emisoras católicas. Paraguay es un país muy particular. Y también tenemos, obviamente, en República Dominicana, en Haití no tanto, pero eso es Aler. Y la fuerza de Aler está en su producción y en algunos proyectos que se desarrollan. Por ejemplo, concreto, te cuento, el año pasado estuvimos cubriendo la COP16 en Cali. Y fue una experiencia maravillosa. Armamos un equipo equilibrado de género. Estuvimos cubriendo unos meses anteriores el Foro Social Panamazónico que se dio en Bolivia, en Ruranevaque, un foro de presidentes. Entonces, el perfil de Aleroy es eso, no hacer desde aquí las cosas, proyectos para las asociadas. Estamos buscando hacer proyectos con las asociadas en los territorios. Y eso es un cambio que se quiere promover. Y salir de, lo que comentaba ahora a ti ya, compañero, la situación, que son situaciones que se dan, porque cuando hay cambios en las instituciones y se pasa de un personal muy grande a un personal muy chico, pues es una transformación. Definitivamente, las rutinas cambian. Sí, sí, sí. Definitivamente el talento humano existe, pero los fondos pues nos limitan mucho. Y ya que hablabas de las inteligencias artificiales, a veces parecería que quien mueve los hilos de la economía son las inteligencias artificiales, pero la tecnología como tal, en los últimos 30 años, nos ha hecho cambiar todo. ¿Cómo enfrentó Aler esos cambios? Bueno, mira, yo he ido animando a que comprendamos los cambios tecnológicos, que la inteligencia artificial es un cambio tecnológico más, pero que los comprendamos desde un principio sencillo, que es que hay que mirar todos los cambios desde la inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es el GPT, ChatGPT, ni ahora el chino que se llama DeepSeek o no sé qué. Yo la estoy utilizando. Pero todo eso que son herramientas para acceder a lo que se está llamando inteligencia artificial, que no es más que el gran archivo en una nube, para utilizar gráficamente la cosa, de la acumulación del saber y del conocimiento que ha generado la especie humana. A través de la historia, desde muchos años atrás, comunidades, pueblos que habitaron primero el África y después vinieron, toda la historia de la humanidad, que paulatinamente con la academia, con la llegada de la imprenta, con el desarrollo del soporte del saber, se fue acumulando, es lo que hoy está en la inteligencia artificial. Una cantidad de saberes generados en distintos escenarios por distintas poblaciones con diferentes intenciones políticas, militares, económicas, para resolver el problema de la salud, el problema del medio ambiente, el problema de la seguridad, el problema de la empresa, el problema de la economía, el problema del desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Ya. Hay otras preguntas. Pero todo ese saber acumulado, que es saber y experiencia, son preguntas filosóficas y respuestas de vida,
Todo ese saber está en la nube, acumulado hoy gráficamente en un gran computador que se llama la nube. Y ahí está el saber de la humanidad. Esa es la inteligencia. Pero para acceder a ese saber se hacen herramientas, como el ChatGPT y todas las herramientas. Que hacer una voz, ¿de dónde sale la voz que tú le pides a la herramienta que te haga? ¿De dónde sale? De un archivo de voces inmenso que te da la posibilidad de tener una voz china, una voz de Santa Marta, una voz de Imbabura, una voz de la costa, una voz de... Y ese es solo un ejemplo. Por eso, cuando tú accedes a las herramientas para llegar a la inteligencia artificial, el que tiene que tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer, eres tú. Y no pensar que la inteligencia artificial, que hay mucha gente que la utiliza así, diséñeme el esquema de un proyecto que quiero hacer para la comunidad religiosa y para fortalecer los recursos de las comunidades en el mundo. Y le dices eso. Claro, la inteligencia coge y te presenta 3 páginas. Así pero eso no lo orientaste tú. Entonces, hay un señor que dio un cursito sencillo y que dijo, mire, la inteligencia artificial la tiene que manejar uno. Entonces, lo primero que le tiene que decir la inteligencia artificial es qué rol quiero que cumpla para que me haga lo que yo quiero. Yo quiero que usted asuma el rol de una persona experta en el tema de salud en América Latina. Ese es su rol. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Brrr, pum, se pone. Con toda la información que tiene, experto en salud. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Con ese conocimiento que usted tiene, ayúdeme a pensar cuáles son las líneas de propuesta en política pública para los países de la zona andina en América Latina. Y esos países quiero que me haga la propuesta a partir del contexto actual. ¿Qué está pasando con la salud en Ecuador, en Colombia, en Perú y en Bolivia? Porque es para la zona andina. Y tenga en cuenta que en Colombia está Petro, que aquí está Noboa, que en Perú está, ¿cómo se llama la presidenta? Y en Bolivia está el presidente. Y en esos escenarios tenga en cuenta la cantidad de población joven que hay, porque es para jóvenes esa propuesta. Y tenga en cuenta y hágame, por favor, un proyecto que involucre y la participación de estos actores. ¿Con quiénes? Con ONGs, con entidades del Estado, con organizaciones juveniles y con los gobiernos locales. Y hágame una propuesta con un presupuesto. Me discrimina el presupuesto, un proyecto para 2 años para buscar financiación. Yo tengo que decirle todo eso a la inteligencia artificial y formúleme el proyecto en un documento de proyecto con antecedentes, justificación, objetivos, líneas de acción, presupuesto y cronograma. Formúlemelo así. Y finalmente tenga en cuenta el contexto mundial. Si yo le digo de esa manera a la inteligencia artificial lo que le estoy solicitando, hagan la prueba y verán la diferencia que hay entre decirle, hágame un proyecto de salud para la región andina de América Latina. Sí, no responde la inteligencia artificial a preguntas simples o a pedidos sin mayor criterio. Exactamente. Y es que eso es lo que hay que... bueno, nosotros desde la Salesiana hemos hablado al respecto y claro, hay que entrenarles a los muchachos a que no simplemente pidan respuestas a sus preguntas o a sus faltas de habilidades o experticia, sino más bien que piense, que procese, que la metodología que va aprendiendo inclusive en la universidad, la aplique para que obviamente le dé procesos, respuestas más efectivas, pero no que responda a preguntas simples. Suelo decir a veces yo, a pregunta tonta, respuesta pendeja. Entonces eso mismo es lo que hace la inteligencia artificial. Hay otro dicho que dice, a preguntas necias, oídos sordos. Sordos. A palabras. En fin, pero entonces... creo que estamos mucho más claros en cuanto al uso de la tecnología y entendiendo que la radio, desde que nació, fue convergente, utilizó toda la tecnología que iba saliendo. Entonces, aquellos agoreros que decían que
a finales del siglo ya decían que la radio con toda la digitalización va a desaparecer. Hoy se ha potenciado más porque tiene muchas más posibilidades de trabajar, y personalmente pondero de que en el medio radio increíblemente hay una capacidad creativa que siempre está buscando no solo temas, sino procesos, estéticas, en fin, y por lo tanto se mantiene, se potencia. Pero ahora dicen que a los jóvenes no consumen radio. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves tú? Pero mira, ahí hay otra conexión que quería hacerte a raíz de lo que me estás preguntando. ¿Qué está pasando hoy con el consumo de la comunicación, ¿no? Para no hablar solo de la radio, de la comunicación multimedial que hoy vivimos. Aunque la radio, como producción aérea, que solo va en este sentido de aquí para allá, sigue siendo una necesidad en muchos territorios donde no ha llegado toda la nueva tecnología. Pero ¿qué está pasando con eso? Y ahí hay otra reflexión importante, y es volver a reafirmar que hay que cambiar un poco la mirada instrumental de la comunicación. Pensar que la comunicación es el medio, que el medio es el mensaje, lo que decía McLuhan. Pero eso yo creo que hay que comenzar a entender que uno no puede, como decía un poeta de literatura infantil que se llama Jairo Aníbal Niño, cuando le preguntaron ¿qué es la comunicación? Entonces él decía, miren, la comunicación no es el medio, no podemos caer en la trampa del signo. Pensar que la comunicación es solamente un intercambio de signos, símbolos que yo comparto a través de esta cámara o a través de este micrófono. No. Esa es una herramienta. Pero esa es una trampa, porque lo que es la comunicación es mi corazón, así decía. La comunicación es mi historia. La comunicación es mi vida. La comunicación es mi emoción. La comunicación es el mundo a través del cual yo me relaciono con la persona que amo, con mis hijos, con mi familia, con mi comunidad, con mi sociedad, con mi organización. La comunicación es eso. Por eso se habla del derecho a comunicar lo que tú llevas en el espíritu y en el alma. Eso es fundamental, porque eso desvirtúa esa mirada de que necesitamos un comunicador para que nos maneje el área de comunicación de este proyecto. ¿Qué es lo que le asignan? Haga un folletico, hermano. Haga un programita de radio, haga una revista. No, evidente, esos medios son importantes. Pero ¿qué es lo que está detrás de esa producción? Hay vida de la gente. Y es la capacidad de expresar. Y ahí se conecta la comunicación con el saber, con la inteligencia humana que hoy en este mundo, a través de todos los poderes como el de Google, como el de Elon Musk y todos estos locos de ahora, han ido con el poder que tienen reseñando todo. Cogen todas las bibliotecas de todas las universidades, cogen todo el saber que ha sido diseñado en las carreras, cogen todo el saber popular y lo tienen en una nube. Pero ese saber sale de la vida de la gente, de nosotros. Lo que uno sube ingenuamente al Facebook, que cada domingo sube la fotico y cuenta, todo eso está. Usted pone su nombre hoy en la inteligencia artificial y le hacen una biografía suya que usted se queda aterrado. Padre, ¿cómo es que aparece todo eso en la red? Pues aparece porque usted lleva 3 años subiendo su vida al Facebook y contando cuándo le dio un beso a la novia, cuándo cumpleaños. Eso es lo que pasa. Entonces, y eso lo que ratifica es que la comunicación no son los medios. La comunicación no es la herramienta del ChatGPT ni las 30 herramientas que han creado hoy. ¿Para qué? Esas herramientas han sido creadas para acceder a la esencia de la comunicación, que es la inteligencia, el saber y la experiencia humana que está hoy condensado en eso que llaman la inteligencia artificial. Y ahí hay de todo, hermano. Hay desde estrategias para seguir fomentando la guerra y manejar hoy drones para seguir matando niños en Gaza, hasta herramientas
que nos permitirían repartir mejor los frutos del capital o del desarrollo, o llámelo como quiera. Hay de todo ahí, porque la humanidad ha producido de todo. Y en el mundo religioso lo mismo. Usted pone ahí en la inteligencia artificial, hábleme de la historia de las religiones del mundo. Yo conocí unos libros, deben estar ahí, y te hace un recuento de las religiones del mundo. Entonces, esa es la otra incógnita para mí que hay que resolver. Definitivamente. En eso es que estamos. Pero sobre todo porque no se puede negar que la rutina de trabajo, radio y los medios, porque ahora, claro, la radio en Convergencia se parece a la televisión, se parece al periódico, en fin, parecería que una confusión, pero no, la radio sigue siendo un medio inmediato que estimula la imaginación, en fin. Pero eso hay que hacerlo notar. A leerlo hace notar. Y por eso, en uno de los programas que tú me enviaste recién, yo sí me permitía pedirte que nos dejes escuchar. Pero por una favor. partecita, así que le invito a que escuche y luego ya nos comenta, porque para eso es, así se estimula la comunicación con su respuesta. La palabra se mueve. La mayoría de las personas migrantes en la Argentina y en casi todos los países trabajan honestamente. Viaja. Va a haber distanciamiento entre Estados Unidos con México porque el nuevo presidente de Estados Unidos quiere a fuerza construir el muro que a los mexicanos nos afectaría. Son muchos los que están allá. Y se convierte en Historias con sabor a vida. Yo siempre soñé mucho y creo que así empieza. Tiene que uno soñar. La migración es un fenómeno multifactorial que ha crecido en América Latina con el paso de los años, principalmente por las malas condiciones de vida que existen en muchos de nuestros países. Aunque históricamente en México han sido los hombres quienes han emprendido el camino hacia el norte de los Estados Unidos, también las mujeres han decidido migrar enfrentando el dolor que significa dejar atrás a sus familias, pero con la esperanza de encontrar mayor seguridad y estabilidad en otro país. Desde Radio Guayacocotla, en México, este es un reporte de Mónica López. Este segmento es una colaboración de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. ¿Qué le pareció? Vea los temas que se proponen. De esos hay muchos y hay necesidad de hacer esas mediaciones, porque las mediaciones no las hace la inteligencia artificial, no la hace solo la consola o el micrófono, la hacemos nosotros, porque sabemos que hay que comunicar cosas y usted también está exigiendo conocer más para poder decidir mejor, no para que le den decidiendo simplemente decir, bueno, otro decidirá y si usted propone, usted mismo haga. No, usted es responsable de lo que le pasa a usted y lo que nos pasa a los demás. Pero entonces ahora habría que pensar, junto con lo que nos proponía Fernando, afinando el oído, ¿la radio tiene ahora límites? ¿O ahí están horizontes todavía no descubiertos? Yo siento que más que límites, insisto, la comunicación multimedial, donde está la radio en su característica particular, está la multimedia, están las redes, ¿sí? Todo ese mundo que hoy vivimos de la comunicación tiene unos retos muy importantes. Y el reto para mí más importante comenzó cuando apareció el Internet, pero cuando el Internet generó esos aparatitos que se llaman celulares. Porque la aparición de los celulares sí rompió una relación que antes de los celulares era solo de aquí para allá. Uno tenía oyentes, uno tenía televidentes, uno tenía lectores, uno tenía gente que miraba, escuchaba, veía, pero no tenía capacidad de reacción. Hoy en día, hermano, con el celular, estamos diciendo aquí en este momento esto y ya deben haber ahí 3 que quieren entrar y decir, oiga, debe decir pendejadas, oiga, no creemos en lo que usted dice. Entonces, esa aparición de ese aparatico, que la gente tiene
el conocimiento de la inteligencia artificial, en buena parte en su mano, porque usted coge Google ahí y pregunta, ¿qué es la era cósmica? ¿Qué es la enfermedad del dedo? ¿Qué es, no sé, los conceptos más que encuentras respuestas? Pero además tú puedes, con el celular, si estás en un programa y estás conectado y tienes el chat del programa, y el hombre está diciendo ahí, no, nosotros hemos logrado cambiar esta situación del país. El hombre dice, oiga, ese man que está diciendo ahí no es cierto. Yo vivo aquí en el territorio en el cual él se está refiriendo y aquí no estamos muriendo de inseguridad. Entonces, los teléfonos celulares, que es uno de los aportes del Internet, ¿sí?, cambió la relación comunicacional de los grandes medios de comunicación. Entonces hoy todas las televisiones, todas las radios tradicionales, ¿qué están haciendo? La televisión pues es un medio audiovisual, ¿sí? Pero la radio, que es solo sonido, tiene que abrir espacios para... Entonces dice, márquenos al celular. Márquenos no le marcan, le escriben y le mandan un mensaje y le dicen, oiga, no digan mentiras. Ahora, que el medio saque o no saque eso, es otro problema. Hay un problema de ética y un problema de... Entonces, para mí ese ha sido otro cambio fundamental que nos plantea retos. Desde la ética y desde entender que ya tenemos no solamente oyentes, lectores, televidentes, sino una palabrita que Rosa María Alfaro incorporó en uno de los módulos del curso de OCLAC. Tenemos interlocutores. Interlocutores. Y la gente hoy, con alguna pericia más, claro, con algunos recursitos más, puede montar su radio en Internet, en un canal, en el canal de YouTube, y eso es lo que hoy está haciendo mucha gente. Los llamados, ¿cómo se llaman? No hackers, que son otros. Los llamados, ¿cómo se llaman? Los canales. Así es. Montados en el Internet. Entonces, creo que esos son los retos que tenemos ahora. Y en esos retos que nos estamos ahora preocupando, también hay la preocupación de la sostenibilidad, que creo que ese sí es un grave problema, porque he conversado yo con varios colegas, no solo de Ecuador, de otros países. El grave problema es de que la bolsa de trabajo para comunicadores cada vez es más pequeña. No hay fondos para los comunicadores y comunicadores profesionales, y para los comunitarios tampoco, porque el dinero hace falta para cubrir la salud, la educación, la comida, aunque las comunidades puedan proveer y autosustentarse. Pero el grave problema es eso, la sostenibilidad económica y financiera. Sí, mira, yo creo que es cierto lo que tú dices, pero yo pienso que en buena parte las alternativas de la sostenibilidad están en la medida en que entendamos que si bien uno puede creer que la comunicación tiene sentido por sí misma, yo puedo tener una radio, un medio, un trabajo en comunicación cuyo objetivo es comunicar, informar, educar, entretener. Ya hoy eso también hay que comenzar a cuestionarlo en términos de sostenibilidad. Indudable. Porque si uno comienza a entender que la comunicación está en función de otros objetivos más amplios, ahorita hay una cantidad de recursos que conectan la comunicación con la necesidad de contrarrestar el cambio climático, y para eso hay dinero. Contrarrestar los graves problemas de la salud mental que nos dejó la pandemia, los graves problemas que estamos enfrentando de la seguridad, los graves problemas que estamos enfrentando de la educación, los graves problemas que estamos enfrentando de la falta de trabajo, de la falta de vivienda. Entonces, si tú no quieres ser una cosa de comunicación aislada y comienzas a conectarte con proyectos de índole espiritual, de índole religioso, la comunicación pasa a ser parte de los presupuestos de esos proyectos. Y eso está pasando con los recursos. Ya no te financian el proyectico y el programita de comunicación, no. Te financian la comunicación
en la medida en que lo que tú vas a hacer con la comunicación esté en función de mejorar y trabajar articuladamente con gobiernos locales, con organizaciones comunitarias, con organizaciones internacionales, para mejorar los riesgos ambientales de estos territorios. Y resulta que lo que tú haces en comunicación es fundamental para eso. ¿Me entiendes? Ahí están comenzando a aparecer. Ahora, ¿qué implica eso? Aliarse. Porque uno no puede decir, dice, no, nosotros aliados somos los que cubrimos todo. No, hoy en día, hermano. Nosotros estamos presentando ahorita un proyecto que se llama Comunicación y Riesgos Ambientales. Un proyecto que va a funcionar en 4 países. Pero los aliados, ¿quiénes son? Claro, las socias de ALER. Pero socias de ALER que en cada país tienen alianzas construidas ¿con quiénes? Con organizaciones ambientales, con gobiernos que vienen haciendo campañas para contrarrestar la deforestación en zonas urbanas y rurales, con ONGs que están invirtiendo recursos para lograr política pública. Y ahí la comunicación es fundamental, porque hay que saber hacer la comunicación para alcanzar los objetivos de prevenir esos riesgos ambientales en 20 territorios de los 4 países, 5, 10, 15 y 20. Y tienes que hacer alianzas. Y en ese contexto, fíjate lo que el proyecto propone, un diplomado en la región para capacitar no solo comunicadores, sino para capacitar empleados públicos, empleados de ONGs nacionales o internacionales, líderes de organizaciones comunitarias y comunicadores y comunicadoras. Yo por ahí veo la alternativa de la sostenibilidad. Y no es fácil, porque no es fácil hacer alianzas, no es fácil entender que yo soy el chacho de la comunicación, entonces yo vengo a decirle al funcionario cómo hacer. No, el funcionario sabe cómo comunicarse. Y tengo que entrar en diálogos constructivos para los mensajes, para el formato. Hoy el TikTok, el Instagram son claves. Definitivo. Eso pienso un poco, querido. Pues está muy bien, porque fíjate que en esa misma onda es que estamos transitando junto con algunos otros compañeros, que no es que estamos pensando en replicar o repetir todos los mismos contenidos, con los mismos diseños de productos, con la distribución y difusión tradicional, sino que ahora hay que mirar con todos esos quién nos aporta, con qué cosas, estas formas colaborativas que yo les llamo así. Sí, es necesario entrar en diálogo. Este mismo programa es producto del diálogo en los que entramos en cooperación, cuatro núcleos de trabajo comunicacional. Y claro, logramos hacer esto y lo difundimos, distribuimos, utilizamos distintas redes sociales, aplicaciones, en fin, y cada quien hace, produce y sabe con qué público se está trabajando. Pero sobre todo hay una cosa que también el comunicador, y dado que es el día de la radio, el radiodifusor, ¡que viva la radio! El radiodifusor, el radialista, debe ir comprendiendo que no es que simplemente me entro en competencia con los formatos que en las urbanidades se replican y que tienen muchas llamadas, muchos likes y tales cosas, sino también las necesidades que tú manifestabas de comunicar. Pero esa comunicación, lo primero que tiene que hacer es establecer el problema social, establecer el problema de la comunidad, y ese problema de la comunidad posiblemente sea bastante similar con otra comunidad, y entonces ahí es cuando uno hace ese mapeo, tiene cosas para presentar, y ahí es que logra financiamientos. Porque claro, bueno, dicho desde esta visión nuestra, tanto... Bueno, en lo académico no defiendo mucho porque tenemos otros problemas también, que son los procesos académicos, pero sí en las organizaciones y en las instituciones que trabajan con la comunicación, pues sí nos damos cuenta que esos procesos desde hace mucho tiempo se los viene haciendo en territorio, y que los financiamientos no son los mismos de la mayoría de las radios o medios comerciales. Porque obviamente el usufructo de ese negocio, de esas nuevas propuestas de negocio, pues sí, lo que buscan es auspiciantes. Hoy yo me quedo sorprendido y permíteme que te cuente.
tengo yo un estudiante muy bueno, con buena voz, interesado en hacer muchas cosas, y claro, ya se fijó un empresario de una emisora. Y le dice, venga, le pago, usted se va a hacer mucha plata aquí. Usted oferte 2 videos, 4 menciones diarias en mi radio y un TikTok a la semana. Y pida 250. De eso la mitad es para la radio, que obviamente le propone todo eso, y la otra mitad es para usted. Imagínese, usted saca 10 al mes, vea, no le paga a nadie eso, y venga acá. Pero claro, el muchacho al principio se convenció. Y bueno, ya va un mes, ya uno saca un cliente. Y eso que es 250, que si miramos cuánto es el trabajo, pues esos 250 es muy poco, ¿no? Pero existe también una sobreexplotación muy miserable por parte de los empresarios de las radios privadas. Y entonces, claro, muchos me ponen esa pregunta, colegas de radios comerciales, pero ¿y qué se puede hacer? ¿Cuál si uno fuera una persona que hace milagros? Yo no hago milagros, trabajo, ¿no? Y el trabajo es ese de estar viendo qué hace falta, cómo se debería proceder, con quiénes voy a trabajar, quiénes van a ser los verdaderos beneficiarios. En fin, es todo ese trabajo del que habla Fernando. Pero entonces, con todo y eso, sabemos que la gente comprometida a hacer un trabajo real de comunicación y que tiene el compromiso social, sí lo hace. Cuesta mucho, indudable. Pero entonces, ¿qué debería hacer la academia y los institutos? Porque ahora muchos lo que hacen es replicar y solamente capacitar en habilidades y no en criterios. Y justo lo que necesitamos para hacer este trabajo son criterios. Sí, pero mira, ahí el tema de la formación es un tema bien retador, porque no sé cuántas facultades a nivel de América Latina incluyen en su pensum, primero, estas reflexiones que estamos haciendo, que estoy seguro que muchas facultades sí la incluyen, pero en relación al tema laboral, hay que entender que una opción laboral está en los grandes medios corporativos, que tienen un esquema y que lo han ido adaptando con los retos que hablábamos ahora del celular y eso, a su modelo. Sí, a su modelo. Es decir, ellos hacen participación, pero yo la llamo participación manipulativa. Sacan las cosas que les conviene, etcétera, etcétera. Pero ese no es el único mundo laboral hoy en día. Hay un mundo amplio, donde no te vas a hacer millonario, porque ese si tú aspiras a ganarte los salarios que se ganan los grandes locutores de la televisión, que se lo ganan unos, y hay periodistas que se ganan un salario de hambre. Pero en este mundo, en donde la relación con los oyentes, con los lectores, con los televidentes, es una relación muy distinta de la que tienen los grandes medios corporativos con los oyentes, con los lectores y con los televidentes. Porque en las experiencias de radio, llame comunitaria, llame popular, llame participativa, el ejercicio de la mesa, del micrófono, de la cámara o de la escritura es un ejercicio alimentado no por el ejercicio de comunicación, sino por la relación que la radio, el medio de televisión o el periódico históricamente tiene con la gente. Es la gente la que alimenta la programación. Es la gente la que escribe. Es la gente la que produce, hoy con mayor razón, insumos para la comunicación, se haga en una radio, se haga en un medio multimedia. Y eso nos cuesta a los comunicadores entenderlo, ¿sí? Y obviamente ahí la relación laboral es distinta. ¿Cómo viven las emisoras comunitarias hoy? ¿Cómo vive Corape y las 40 emisoras que tienen? Ahí la asociatividad es clave.
porque nos apoyamos. Y evidentemente el tema económico es un gran reto, porque el ideal es que una radio comunitaria pueda tener mínimamente un equipo que subsista y viva de la radio. Eso en Argentina, con la ley que había, hasta antes de que no quiero utilizarla, hasta antes de que llegara este presidente Milei, se podía, porque una ley que permitió que existieran primero esas experiencias y segundo que el Estado financiara esas experiencias. Ahora están enfrentando otra vez problemas económicos en Argentina, porque las radios comunitarias venían teniendo, por ley, el Estado les daba recursos a través de la pauta publicitaria y a través de proyectos. En esa idea que yo decía de que la comunicación salía a... Entonces, las radios desarrollaban proyectos comunitarios. Llegaba un proyecto para mejorar las condiciones de salud de la gente y la radio se metía en el proyecto y recibía recursos del proyecto grande. Pues así funciona. Esas ofertas no se trabajan en las facultades de comunicación. Definitivamente, y tampoco es que se va dando ni el cuestionamiento ni reflexión con relación a las políticas públicas de comunicación, de medios, el espectro también de telecomunicaciones, que claro, queda solamente en esas élites la discusión y la academia interviene poco, y no porque no quiera, es porque cierran el paso, utilizan nuestras investigaciones, los resultados que tenemos, pero para saber por dónde es que van a querer manejar la política pública. Y casi siempre, indudablemente, es cierto que ya la cibernética va a cumplir 100 años, y la cibernética de los medios siempre ha sido dependiente de esos intereses económicos, políticos, pero entendiendo que quien hace que un medio viva son las audiencias. Sean bien los usuarios, prosumidores, en fin, la comunidad virtual. Si un producto que se pretenda multimedia no le ha pensado que tiene que crear esa comunidad virtual y que tiene que identificarle con sus rutinas, con sus horarios, con todas esas cuestiones, pues se sabe que se da cuenta uno que no sabe comunicación, porque lo que hacemos nosotros es una mediación de humanos con humanos, es ese contacto que nos da la posibilidad. La radio es eso, claro, ¿no? Y se basa en una sonoridad que para nosotros es muy frecuente y cotidiana. La voz, la oralidad que nos permite contar, hacer narraciones, en fin. Y claro, la estética de la radio también ha sido asumida por el cine, la televisión, porque la radio ha provee todo una semántica y arte de la producción. Y bueno, con todo y esta riqueza, ¿qué podemos decir de las estéticas ahora de las radios urbanas? Mira, pero yo en eso de las estéticas te voy a poner un ejemplo nomás, que se conecta con eso que reflexionaste tú en relación a las audiencias. ¿Quiénes están escuchando las radios ecuatorianas? ¿Quiénes están escuchando Radio Saracay? ¿Quiénes escuchan Radio Centro? ¿Quiénes están escuchando Radio Pichincha Universal? ¿Quiénes están escuchando Radio Sucumbíos, ERPE, La Tacunga, las emisoras de Guayaquil? ¿Quiénes están escuchando esas radios? ¿Quiénes? Tienen audiencias, hermano. Sí, y son audiencias que históricamente han venido siendo fieles a una radio o a un medio. Y esa fidelidad es porque de alguna manera, fruto del tiempo o fruto de la identidad a través de estas redes y de los celulares, la gente se identifica con lo que dice Radio Centro. O la gente se identifica con lo que dice Radio Pichincha. ¿Qué gente? Yo diría que la gente mayorcita, adulta y algunos jóvenes. ¿Qué están escuchando los jóvenes? ¿Ustedes han entrado al Spotify? El Spotify es un fenómeno bien interesante, porque son producciones radiofónicas, no producciones que se emiten a través de ondas abiertas, sino a través de las redes sociales. ¿Pero con qué? Con el lenguaje radiofónico y con una calidad en la producción.
Lo que uno encuentra por Spotify no es solo música. Así es. Hay grupos en Colombia, aquí, que están sacando lo que se llaman los podcasts, que son producciones investigadas, documentadas, de 3 y 4 programas que desarrollan un tema que en nuestra época eran los famosos reportajes o las crónicas o inclusive los dramatizados. Es decir, y Spotify sí lo está utilizando mucho la juventud, aparte de las redes. La gente tiktokera y entonces hasta buscan novios por ahí. Oye, espíchame aquí y espíchame allá abajo y mírame mejor. Toda esa vaina que sale en el TikTok, ¿sí? Tengo 45 años y estoy buscando un novio. Mira, yo sé cocinar, yo sé bailar, soy una buena mujer. Eso estamos viendo por el TikTok y las redes sociales también. Pero hay producciones de 2, 3 minutos súper bien hechas, hermano. Y la está haciendo también el mundo de la comunicación popular. A mí me mandaron un reporte hermoso, hermoso, de la marcha que hubo en Argentina hace una semana o 2 en protesta contra Milei. Y nos la mandó una radio que se llama La Radio en Tránsito. Hicieron un reportaje tan bien hecho gráficamente, con una narrativa audiovisual hermosa y con unos testimonios que no necesitaban locución. Entonces, eso están mirando los jóvenes, hermano. Los jóvenes están produciendo ese tipo de cosas y se están especializando, comunicadores y hay veces no comunicadores. Para ponerte otro ejemplo, los videos que están haciendo aquí en el municipio de Quito para promover las actividades culturales. No sé si ustedes los han visto en las redes, en Instagram, en el TikTok, en el Facebook. Unos videos súper bien hechos que cuentan lo que hicimos esta semana o lo que vamos a hacer, con un lenguaje publicitario en el buen sentido de la palabra, muy lindo. Eso están viendo los jóvenes. Definitivamente. Eso también están viendo, perdónenme la expresión, huevada y media. Porque en las redes sale de todo, hermano. Sale de todo. Es simplemente una vitrina de toda esa conducción humana de la que tampoco pudo definirle Hannah Arendt. Ahí está. Pero ese es el mundo. Ese es el mundo que estaba silenciado hasta antes del celular. Claro. Y que ahora salió. Y que en ese sentido, y permítame, mi querido Fernando, te anticipo, posiblemente en los próximos días, debió salir para este día el libro Los Podcasts de Infinito, que logré coordinar. Coordiné. No me gusta escribir en solitario porque siempre trabajo en grupo. Así que justo por eso, porque viva la radio, los podcasts que se hicieron en la Universidad Salesiana, cuando un tiempo que nos cerraron, pues nosotros seguíamos produciendo porque pueden cerrar las radios, pero no nos pueden cerrar la boca y menos se puede atar o esclavizar la imaginación. Y entonces con estudiantes hicimos varias cosas que las plasmamos también en un libro y que ahora ya la universidad ya les va a poner en su vitrina sonora. Y el caso es de que ahí estamos contando no solamente que porque es que salió el programita y qué novedad tiene. No. Con toda una metodología y propuesta que, bueno, debe responder también a los intereses de la academia, pero respondía también a las necesidades comunicacionales de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, hay una serie muy interesante que es Más allá del espectro binario. 10 programas de reflexión sobre aquello, ¿no? Y con testimonios y con cosas así muy, más que interesantes. Está distintos sectores como por ejemplo gente de teatro. No es que simplemente que la que está ahora de moda o el cómico, no, sino a ver, esa gente que está dentro de lo que es hacer el teatro, ¿no? Y contar no es que solamente la historia de vida y tales cosas, que sí gusta y tales cosas, que además alimenta algo que es muy popular, que es el chisme, pero sobre todo que cuenten cómo es que hace. Lo que tú decías, ¿no? Hacer. Conocer y dar lo que sabe y lo que tiene. Y entonces cosas como esas, y fíjese en una experiencia que no se ha replicado más, que es la perorata me da lata. ¿Qué quería decir en términos así difíciles? Vamos a hablar de ciencia.
Y se hablaba, claro, se le traía al investigador, se crearon un personaje que era la Neurolita, que era la tipa hippie de estas épocas, en la que venía con un poco de temas y preguntas, y claro, el resto le quedaba viendo porque es nerd y tales cosas, pero ella lanzaba unas preguntas que provocaba respuestas. Claro. Y entonces generar todo ese tipo de narrativas, porque los formatos no creo que se hayan cambiado. Lo que han cambiado es las narrativas y las necesidades de conocimiento, que claro, la suple Google y lo demás, ¿no? Pero nosotros suplimos desde los territorios, porque esa es una limitación que no tienen las nubes. La vida cotidiana en el territorio. Y hablar de otra cuestión también importante, las vocaciones productivas que hay en los territorios. Porque ahí hay también cantidad de historia, riqueza humana. Y por lo tanto, no es que se ha perdido, ahí están. Y lo que tú dices en Spotify, ahí están. No están en el resto de otras opciones, ni de Google y tales cosas, ni peor en las radios de AM, FM, menos en las de AM que ya van desapareciendo, pero está ahí. Y no solo el Spotify. Nosotros hicimos unas experiencias con otras formas de difusión y también creamos otras formas de distribución de contenidos que están en el libro. Lo cual quiere decir que desde aquí, desde quienes trabajamos las sonoridades, no es que se nos limita por el estar en una empresa o tal cosa. No, existen colectivos comunicacionales tan ricos. Ayudé a un grupo que hace rap, ¿no? Y decía, nosotros queremos tener una radio. Ah, ya, entonces pongámosle, pues, ¿no? Y los programas son así, ya en vivo, una cámara, al principio era solo una webcam, plin, así amplio, y se veía todo, los movimientos, todos, pero empezar es necesario, o sea, hay que nacer, hay que provocar esos nacimientos y aportar. Hay dos conexiones que tú acabas de hacer, no sé qué tiempo nos quede, pero cortico. Ya nos queda poco, pero mira, dele. Una conexión clave que uno tiene que comenzar a manejar hoy día es la conexión comunicación, saber, experiencia, cultura. Las conexiones con la vida cultural cotidiana de nosotros. O sea, para mí la cultura es como el gran paraguas de la vida. ¿Sí? Esas conexiones tienen que hacerse. O sea, el mundo de la cultura es un mundo de la comunicación. Y el mundo de la comunicación es un alimento de la cultura. Y no entendía solamente como las expresiones artísticas. La cultura política, la cultura educativa, la cultura de salud, las tradiciones culturales en la salud, la cultura en la vivienda, la cultura en la manera de enamorarse, la cultura en la manera de divertirse, la manera cultural de pasarla bien, o sea, farrear sanamente. O sea, la cultura es un eje. Porque es que hay veces uno cree que eso que tú decías, no, a mí no me complique la vida, hagamos programas divertidos. Lo más exigente en la producción de comunicación son los programas de divertimento y de humor. Porque lo que ve uno en las emisoras, en general comerciales, es penoso. O sea, piensan que es humor 3 personas, jóvenes hay veces, frente a un micrófono durante 1 hora. O sea, en unas conversaciones de un irrespeto a la mujer, de un machismo, de una manera de hablar de la vida, con unas risotadas que piensan que eso es humor, hermano. El humor es un acto creativo. Hacer humor es de lo más complicado que hay. Los humoristas famosos son personas que producen humor de una calidad que con 2 palabras que hablan uno se ríe. Pero es un humor respetuoso, es un humor que nace del humor de las personas, de la tradición de los cuenteros aquí en Manabí, o de la tradición de los personajes que son de por sí humorísticos. Y eso es un formato radiofónico que exige, o sea, tú no haces humor, pero aquí uno encuentra radios que en las tardes tienen unos programas. Yo me emboco con los programas cuando me subo a un taxi y el taxista tiene por el programa. Y yo escucho la vaina así. Y con mucho respeto, compañeras
que se dejan irrespetar al interior del programa. Que los hombres se burlan de ellas. ¡Ay, tú qué! ¿Cuántos novios te pasaste anoche? O sea, compañero, ¿de qué estamos hablando? Es una vaina sí. complicada. Bien, de esas complicaciones es que nos gusta hablar, perdón. Y por eso es que invitamos a Fernando López, porque así tenemos nosotros la posibilidad de tener otras motivaciones para seguir conversando, para seguir analizando, para procurarnos más vida, más elementos de juicio y entender cómo estamos viviendo, en qué época nos ha correspondido vivir. Te quedo más que agradecido, mi querido Fernando, todas tus apreciaciones sobre la radio. Fíjate, eso sí merece un ¡viva la radio! Deberíamos estar brindando, pero no con agua. Brindamos con... Pero vamos a brindar con agua. Eso. ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! Porque siga siendo sana y lo que no sea sano, pues también a veces se necesita. ¡Viva la radio! Pues bien, estamos ya en este cierre festivo, esperamos, luego de este diálogo tan bueno, digo yo, en términos así sencillos, porque alimenta la discusión. Provoca en la academia, provoca en la casa, provoca en los colegas, trabajadores de medios, y eso es lo que nosotros pretendíamos. Por eso es que el cierre es bastante, para mí, muy satisfactorio y grato. Y va a ser, espero que sea también grato para usted. Y pues, durante esta semana, claro, les decía, escuchamos a Jerónimo Meneses, que es un comediante que tiene sintonía, fue estudiante mío, creó en la universidad mismo, creó el personaje, de eso vive. Y claro, es un irreverente ante el sistema y las cosas, pero bueno, así, eso también se necesita, porque eso también está en la vida y lo tenemos. Jimena Leiva, que nos habló sobre aquellos programas que antes decíamos el médico en la oreja, y claro, este médico en la oreja no es que haya pasado de moda esas temáticas, ¿no? Se sigue invitando expertos porque es necesario conocer la opinión de los expertos, las sugerencias, etcétera. Y de eso hablamos con Jimena. Ayer hablamos con Luis Ernesto Terán, que desde la radio se ocupó de dar una posibilidad de generar una vitrina para todos los artistas musicales en Ecuador. Y claro, él trabajó en varias emisoras, como él nos contó también, pero también nos posibilitó que nosotros entendamos que es necesario dar vitrinas generosas al artista ecuatoriano. Y bien, hoy con Fernando López Forero, que ya nos ha dado sus impresiones sobre el medio y sobre todos los medios. Agradecemos a nuestros colegas, amigos y amigas que se comunicaron para contarnos sus experiencias. Tengo algunas que no hemos podido pasarlas. Hay testimonios de 8 a 15 minutos de varias compañeras y compañeros, trabajadores de medios que nos han querido hacer llegar. Ya veré la forma en que hacer al menos un collage y hacerles escuchar también. A todos ellos les damos nuestro abrazo sonoro. Aunque como yo suelo decir, y algunos que ya me conocen, yo les doy mi abrazo con energías equinocciales. Debo agradecer a Aníbal Carrillo por contarnos todas sus experiencias desde cuando se involucró con la radio hasta ahora que lidera uno de los medios en el puerto de Manta. Gracias por las historias de vida a don Edgar Villarruel Caviedes, que además de ser un locutor que tuvo una amplia aceptación en décadas anteriores y también es uno de los pocos periodistas deportivos de antaño que, claro, se especializaban en saber contar cada cosa y que, claro, tenían una autoeducación para cubrir distintos eventos deportivos. No solamente era periodista futbolero, como la mayoría suele ser. Debo agradecer el apoyo constante de Catalina Cadena y don Pepito Granizo de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. A ellos siempre mi cariño
siempre yo con gratitudes con ellos. Los docentes Patricio Rosas, Andrés Luna Montalvo, Mabe Calvache, los colegas Cristian Corral, Josie Freire, Vanessa Aguilar Terán, Leonardo Buitrón, Paola Álvarez y una extensa cantidad de amigos, porque la lista sí es grandecita. A todos ellos agradezco por sus sonoridades que me mandaron en WhatsApp y también en Facebook. A todos ellos les agradecemos y claro, decimos en coro, ¡viva la radio! ¡Viva la radio! Porque la existencia de este medio va a ser celebrada el próximo año. Y esperamos que con el mismo auspicio. El auspicio de AG Producción Multimedios, Signix Doclag Ecuador, Chasquicom y Sin Fronteras Media. Y claro, con la bendición de los padres combonianos. Hasta el próximo año y nuevamente, ¡viva la radio!